Seguimos aquí en Desde la Red con Dios en esta serie de entrevistas que refieren precisamente la intervención de la Virgen en el mundo. Esta Mariofonía para que lleguemos al triunfo de su Inmaculado Corazón y el porqué de esta necesidad en el mundo, el triunfo de su Inmaculado Corazón como parte del plan de Dios. Y para ello tenemos a nuestro especialista Jaime Vilalta Verbel, escritor, fatimólogo, periodista, en fin, y gran amigo nuestro de Mundo Católico, y una primicia para nosotros. Jaime, gracias por estar con nosotros. El placer y la alegría es compartir con ustedes, con estos estudios y en esta santa casa, que ya me considero un poquito mi casa. Es tu casa, Jaime, te queremos mucho. Lo consideramos un corresponsal de Mundo Católico, así desde el principio lo hemos sabido y le hemos hecho saber la importancia de que pues esté muy ligado a Mundo Católico, sobre todo por su trayectoria mariana, por su trayectoria como periodista y escritor. Pues Jaime, nos habíamos quedado un poquito en el programa anterior hablando de esta Mariofonía hasta la manifestación de la Virgen en Lourdes, en donde la Virgen le pide a Bernardita esta penitencia y como sabemos, Bernardita sufrió muchísimo y vivió precisamente esta penitencia hasta el último momento de su vida. Y nos quedamos con esta frase en donde la Virgen le ha dicho a Bernardita: yo no te prometo hacerte feliz en esta vida. Porque muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que tendremos la felicidad total en esta tierra. No. ¿Por qué no tenemos la felicidad total en esta tierra, Jaime? Porque estamos aquí de paso. Estamos en peregrinación. Peregrinamos hacia la casa del Padre. O sea, peregrinamos hacia el cielo y tenemos que prepararnos donde ahí sí habrá felicidad completa. No habrá sangre, como dice el Apocalipsis, la lectura de yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo había desaparecido y el mar no existía ya, y no habrá llanto ni sudor. No habrá. Todo esto ya ha pasado. Todo esto ya ha pasado. Será una gran felicidad al lado de Dios. Eternamente, al lado Pero de Dios. tenemos que prepararnos para ello, no cualquiera se gana el cielo. ¿Sí? Hay que arrebatarlo, como decía una amiga mía. Y para esto tenemos que santificarnos, y esto es muy difícil cuando somos instrumento barro, y santificarnos, como decía San José María, fundador del Opus Dei, santificarnos con el trabajo y santificar a los demás. No hace falta con esto estar rezando siempre, es simplemente haciendo bien como tú estás haciendo, Cecilia, muy bien las cosas con este mundo católico. Muy bien, Jaime. Entonces, ¿por qué no nos vamos a otra manifestación de la Virgen en la Medalla Milagrosa? ¿Qué pasa en la Medalla Milagrosa? Cuéntanos, en Francia. Pues es en la plena ciudad de París, capital de Francia, que la Virgen, un lugar de pecado, porque todas las capitales, pues... Y Francia no se queda atrás nunca. Pero sin embargo, tiene 3 apariciones de la Virgen. Hemos hablado de la Salet, Lourdes, y ahora hablamos de este broche de oro, que es la Medalla Milagrosa, que se aparece a una religiosa y además se aparece en una silla, se sienta en una silla. No es en un árbol, no es una cueva, es una aparición distinta, sentada en la capilla. Y se le aparece a la hoy Santa Catalina Labouré, hija de la Caridad de San Vicente de Paul, en pleno París, porque es la Rue de Bac, una de las calles más comerciales, estrechita, se le aparece y le pide que se acuñe una medalla, que los que lo lleven con fe, el Señor a través de esta medalla va a derramar grandes gracias, y pide incluso que se le invoque como Nuestra Señora o María concebida sin pecado, que nosotros respondemos: rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y hay una conversión de un judío a través de esta medalla. Fue el primer gran milagro, Ratisbona, y un lugar de peregrinación, porque naturalmente el cuerpo de Santa Catalina Labouré está también incorrupto, junto con San Vicente de Paul. Están los 2 cuerpos en aquella capilla, pues, de las religiosas de la Caridad en la Rue de Bac en París. Entonces le pide llevar este sacramental, porque básicamente lo que le pide es acuñar la medalla. Acuñar una medalla invocándola como milagrosa. Como la medalla famosa milagrosa, que sale de sus 2 palmas. Porque ella además abre sus brazos y de sus dedos
salen unos rayos que son las gracias que promete que va a derramar a quien se las piden. Por lo tanto, está diciendo que recorramos a ella, que derramará gracias, pidiéndolas con fe y devoción. O sea que portar la medalla milagrosa es un seguro. Un seguro y un pasaporte directo al cielo. Para O sea ir al que cielo. pues, la medalla milagrosa, que es bellísima, preciosísima, es una medalla que tiene atrás el logotipo, vamos a llamarla De así, María, de María, de María. y del otro lado la Virgen Con los gracias. rayos. Nuestra Señora de todas las gracias. Nuestra Señora de todas las gracias, Es así. quien la tenga y la invoque, pues para la salvación eterna. Fíjate que yo cuando leí lo de la medalla milagrosa, y también el escapulario verde, que esa es otra devoción, yo pues hice la trampita de ponérselo a algunos que no creyentes o que estaban ahí dudosa fe, pero no se querían confesar y todo. Y les cuento que todos los días rezaba esta ejaculatoria porque es la promesa de la Virgen, O ¿no? María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y lo rezaba todos los días por esas personas y les doy el testimonio que esas personas se confesaron. Yo también sé de algún que otro testimonio de personas pues llevar una mala vida o principalmente la no confesión y que se le puso escondiendo la medallita en la almohada, debajo de la sábana de la cama. Yo así lo hice. Sí, sí. Y la Virgen pues obró. Está obrando. Claro, la Virgen prodigio. tiene la forma de hacerlo y que sepamos que nuestra madre, como una madre buena, pues escucha a sus hijos. Escucha, pero a veces está tan triste que como hoy, día 31, cuando estamos grabando este programa, que hace años de que lloró en Siracusa. Cuéntanos sobre las apariciones en Siracusa. ¿Qué sucedió en este lugar? Pues estamos hablando entonces de 1953 y es no una aparición, sino un cuadro, un retablo de Escayola que el día 29, 30 y 31 por 3 veces lloró. Y lloró sangre humana, porque realmente se nació aquellas lágrimas y se empeñó algodones, los algodones empezaron a dar la vuelta al mundo y realmente sangre humana. Maravillas. Y el San Juan Pablo II estuvo, el Papa Benedicto estuvo, y realmente la presencia del Papa quiere decir de la autenticidad que es una de las revelaciones, apariciones, aunque propiamente no es una aparición, porque es un cuadro como que también existe en Civitavecchia, en el puerto de Roma, traído de Medjugorje, alguien que fue a este lugar donde están ocurriendo también manifestaciones del cielo, en estudio, por supuesto, por esto no es conveniente dedicarnos ahora demasiado tiempo, pero una persona que estuvo allí, un matrimonio, compraron una imagen y la imagen, estando en Italia, en Civitavecchia, que es el puerto de Roma, sí, pues lloró sangre. O sea, cuando la Virgen llora sangre, ¿tú qué piensas? ¿Que está Pues la cosa grave? Que está la cosa grave. Gravísima. Sí, gravísima, porque nuestra madre llora. En Siracusa hoy era una lágrima humana, pero es que a través de esta imagencita pequeña de unos 20 centímetros, un palmo, traída ¿Pero de la es de Virgen bulto o es retrato? No es retablo. En Siracusa, ¿Es retablo? En Siracusa es retablo, Sí. de Escayola. ¿Y lo de En Siracusa, en Civitavecchia, que es el puerto de Roma, fue una imagencita pequeñita traída de Medjugorje. O sea, que esa es la que está llorando sangre. Sí, sí, y que lloró además en las propias manos del Papa San Juan Pablo II. No, es que esto es inédito. Por lo tanto, se fue repitiendo, si bien todavía no está reconocida como tal, pero el hecho de haberlo pedido el Papa y la propia imagen, haber llorado, y la imagen estuvo en la policía detenida como si fuera una ladrona, diríamos, y en la propia policía también lloró. Por lo tanto, estamos aquí frente a algo que hoy es uno de los grandes centros de peregrinaciones cuando se va a Italia, porque está cerquita de Roma, como 40 kilómetros. Y también cerquita de Roma está la Trefontaine. ¿Qué pasó en Trefontaine? Cuéntanos. Bruno Cornasciona. Un hombre Pero Bruno que se había alejado de Dios, ¿verdad? Completamente. En la tarde de un domingo está preparando en las afueras de Roma donde ¿Para un atentado al Papa o qué? Los hijos están jugando pelota, la pelota se pierde porque entra en como una cueva, en un lugar, él llama y no responden y él estaba atareado porque estaba preparando una conferencia que iba a pronunciar el día siguiente contra la Inmaculada Concepción. Y se le aparece la Virgen con la Biblia en la mano y le dice: estoy aquí para corregirte con la Biblia lo que tú vas a pronunciar mañana. Y sepas que aquellos 9 primeros viernes de mes que hiciste de pequeño son los que han provocado que yo viniera hoy para salvar tu alma.
Eso es él los hizo al Sagrado Corazón. Sí, O sea, al Sagrado a Bruno, Corazón o de sea, Jesús. es al Sagrado Corazón de Jesús, Sí. cuando era joven hizo ¿Y esto. cómo se da la aparición? Pues se pierden sus hijos porque entran buscando la pelota, que se ha perdido, que ha entrado, él entra y lo que encuentra Es dentro a de la aquella Virgen. cueva es a la Virgen con la Biblia. Es la Ay, llamada qué- Virgen de la Biblia y que no son unas apariciones reconocidas como tal, pero el Vaticano aprobó, no solamente recibe a Bruno Cornosiona, al vidente, que además le entregó al Papa Pío XII algo que llevaba siempre con él, un cuchillo con la divisa "Muere al Papa". Por eso porque era lo que yo te decía que quería quería matar dar al Papa. Quería matar al Papa. Quería Sí, matar al está Papa. fuertísimo. Y en la salida de Roma, en un lugar que se llama la Tre Fontaine, las Tres Fuentes, que fue donde degollaron pues, al apóstol San Pablo, Sí. muy cerquita de la Basílica de San Pablo. En San Pablo fuera extramuros, Sí. está la Tre Fontaine, y es un santuario muy visitado, además atendido por una congregación religiosa, que están allí permanentemente, y que el gran milagro de la Tre Fontaine son las confesiones y la gente que va allí a rezar, a rezar. No, y ahí sabemos que le cortaron la cabeza a San Pablo y rodó por 3 veces. Por 3 veces, Y por pues esto- salió una por fuente, esto se ¿no? dice La las Tres Tre Fontaines, Y en la ese Tre Fontaine. lugar también, yo no sé si tú lo sepas, que estoy segura que lo sabes, mataron a San Zenón y a 10,000 soldados. Sí. Porque se convirtieron al catolicismo, al cristianismo. Mm. Como consecuencia de eso, los persiguió el emperador de turno Sí, sí. y les dijo que renegaban de la fe y dijeron que no. Y como no renegaron de la fe, pues ahí los mataron a todos. Mataron a él, a Zenón y a sus 10,000 soldados, ¿verdad? Que con una valentía y una gallardía extraordinaria. Y como tú lo sabes, ahí está el lugar del calabozo de San Pablo famoso, También, donde él también lo he ofició visitado. la última misa. Cecilia, estamos hablando de apariciones de la Virgen en los años 1940 y hay una en España en estos tiempos que me gustaría platicar con ustedes, porque si bien la Iglesia no aprobó como apariciones, pero sin embargo aprobó un santuario donde todos los años, en mayo, el aniversario de la aparición, el propio arzobispo de Mérida, Badajoz, va a celebrar la Santa ¿Y Misa. cuál es esa, perdón? La Virgen de Chandavila, Nuestra Señora de la Codosera, que aquí la Virgen se aparece de negro. Ay, En Fátima se aparece de blanco. Es la única aparición de la Virgen así de negro. Y se aparece, permítanme que platique con ustedes, en un intento más de salvar a la humanidad. Se aparece el 27 de mayo en la Codosera, término de Badajoz, por lo tanto lindante con Portugal, con la frontera portuguesa, y no va de blanco, como en Fátima. Aquí se presenta vestida de negro, concretamente de dolorosa. ¿Será porque está triste por el comportamiento de España? ¿Será por la tristeza de las numerosas víctimas ocasionadas por la recién terminada Guerra Mundial? La Virgen dice a la vidente: para que crean en estas apariciones, yo haré un milagro real y permanente en una persona de este pueblo. Se trataba de la estigmatización de una niña, Afra Brígido, que llega a la llaga del costado con 8 centímetros de largo. Afra estuvo viviendo hasta nuestros días. Ha muerto recientemente y decía siempre que la caridad era el único remedio que salvaría al mundo. Otra de las niñas que vieron a la Virgen allí es hoy religiosa y está en Sevilla, profesa en las Hermanas de la Cruz. El señor obispo de Badajoz autorizó que se levantara un gran santuario en el lugar de la aparición y a Afra, la estigmatizada, le dijo: hija mía, esto que llevas es muy grave, guárdalo como un tesoro, no las muestres a nadie, tienes que procurar vivir santamente como estas sagradas señales exigen. pero esas señales que tenía, ¿eran visibles o estigmas, invisibles? Invisibles. Invisibles. Invisibles, si bien visibles en determinadas fechas, como eran la Semana Santa. Ok, qué extraordinario. Como el Santo Padre Pío. Como el Santo Padre Pío, El gran exactamente. estigmatizado de Sí, nuestros días. Y amadísimo de San nuestros Juan días. Pablo II también. Por supuesto, por supuesto. Fíjate, después de esto, simplemente para mencionarlo, ocurre también... En Vanés, Bélgica, en Vanés. Pero en Vanés está aprobado en Vanés, ¿no? Sí, sí, sí. sí, En Vanés, son- Bélgica. son ¿Qué dos- ocurre en Vanés, Bélgica? Pues es la Virgen de los pobres. La Virgen que se aparece, soy la Señora de los pobres. Es una misma, pero bajo una advocación, un título distinto, pidiendo también lo mismo, penitencia, en Bélgica. Son 2 apariciones seguidas, Vanés y Bjarne. Boring, ¿no? En Bélgica. Estamos hablando aquí ¿Cómo se concretamente pronuncia? del Perdóname. año 1932 y se aparece 30 veces. 30 veces. Son apariciones reconocidas por la Iglesia, aprobadas. ¿Y qué es lo que piden en esos lugares? Oración. Oración, oración, oración. Insiste. Y aquí tenemos a los niños que tienen 15 y 9 años.
Niños pequeños, como O sea, en el caso de los pastorcitos videntes de Fátima. Que no se les puede ocurrir otra cosa. No. Simplemente por mencionarlo también ocurre Garabandal, ¿verdad? Sí, por sí, mencionarlo. son apariciones en estudio, no reconocidas por la Iglesia, pero son en este momento, además es solamente 2 mensajes. Y a mí lo que me llama más la atención de este mensaje es la llamada a la Eucaristía. Es un mensaje eucarístico, porque la Virgen en San Sebastián de Garabandal, si son reconocidas y aprobadas estas apariciones, habría dicho, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Y también habla de que ya la misericordia estaba rebasada, porque hemos Antes pecado mucho. la copa estaba llegando, ahora está rebosando. Pero bien, son apariciones que están en estudio. Con el famoso aviso, milagro, castigo que está anunciando, sí, pero en fin. están en estudio, si bien son solamente 2 mensajes y las videntes, 3 de ellas viven todavía. Que eso es muy importante. Sí, ¿Y qué dirías concretamente, después de estos mensajes? ¿De qué otra aparición podríamos hablar? Tendríamos que hablar de Medjugorje como última, como las más recientes de las apariciones, pero también lo mismo, es como se están realizando todavía, la Iglesia pues no se va a pronunciar. no se ha pronunciado. Pero sí que se han reunido, por ejemplo, 2.000 sacerdotes en retiro. En retiro de 2.000 sacerdotes. Tú has estado allí en Medjugorje, ¿verdad? No he podido estar porque mi trabajo en Fátima. Algún día transmitiremos en directo a través de internet. Vamos a ver con qué medios podemos transmitir para el mundo católico, en directo. Fíjate que yo he estado en ese lugar 3 veces. Me ha impactado, más allá de los vientres, yo he tratado en este momento, porque muchas veces uno como que se queda en el maravillosismo, en la parte milagrosa de los lugares y de los videntes. ¿Qué es lo que menos nos tiene que importar? Lo que más nos tiene que importar es el mensaje de la Virgen. Y yo ahí he visto cómo calado el mensaje. He visto una comunidad transformada. He visto una comunidad penitente, es decir, que practica la penitencia, que hace ayuno los viernes, que reza el Santo Rosario con asiduidad, que adora el Santísimo Sacramento. Largas y largas filas de confesiones. Nos dice el Evangelio. Sí. Por sus frutos los conoceréis. Así es. Los frutos, realmente, el demonio no puede hacer que la gente se confiese. El demonio no puede hacer que la gente haga ayuno, como la Virgen pide allí, ayuno una vez a la semana. Por lo menos de pan y agua, ¿verdad? Entonces los vemos viernes. aquí que vamos a esperar. Fíjate que a mí lo que me impacta es algo que nos pide, que es absolutamente evangélico, que nos pide leer las Sagradas Escrituras, ser asiduos en los sacramentos, sobre todo la confesión y la Eucaristía. Repite, sí, el mensaje es siempre el mismo. Hacer ayuno. Sí. Hacer ayuno, rezar el Santo Rosario y orar con el corazón. Yo creo que son de verdad columnas del mensaje mariano en el mundo, y son un llamado y una invitación al cambio. Creo que ese es el punto fundamental. ¿Qué es para ti la conversión, Jaime? Pues son las últimas palabras de la Virgen en Fátima, cuando el 13 de octubre se presenta como Señora del Rosario, cuando pide que se levante en este lugar una capilla, y pide también, y esto es muy importante, que nosotros los hombres no ofendamos más a nuestro Señor, porque ya está muy ofendido. Es que de Fátima, por ejemplo, la gente se preocupa de los misterios, de los secretos, y el mensaje de Fátima es eucarístico, porque Jesús se va y se vuelve por María. Nosotros debemos y tenemos que ser eucarísticos. Muchas veces vamos detrás de apariciones y tenemos un milagro real y patente todos los días en la Santa Misa. Y es el milagro más grande, ¿eh? Y tenemos sagrarios abandonados y debemos ir detrás de estos sagrarios, fomentar, hacer capillas de adoración. Bueno, hay protestantes que han dicho sobre la Eucaristía que si nosotros realmente creyéramos que Jesús está ahí, como decimos, estaríamos de día y de noche velantes y orantes ante el sagrario. Que esté en su cuerpo, en su sangre, en su alma y su divinidad. Lamentablemente, hay en este momento una sed de apariciones, una sed de videntes, y realmente hay apariciones reconocidas por la Santa Madre Iglesia, pero es que tenemos una aparición que es real, que es presente todos los días, 300.000 misas son celebradas, por lo tanto es un milagro que se repite 300.000 veces diariamente, y que aquel pan se convierte en el mismo cuerpo y en la misma sangre, que además lo vemos y lo podemos recibir. Y pasamos nosotros a ser sagrarios vivos. Una maravilla. Jaime, ¿qué te parece si nos quedamos con que nos pide la Virgen? Ser eucarísticos, almas sedientas de la Eucaristía, amantes de la Eucaristía.
orantes con el corazón a través de Y sobre todo el rezo del Santo y además, Rosario. Cecilia, te doy una Y idea. almas penitentes, Por que hagamos supuesto. ayuno. Pero algún día podemos hacer un programa de los milagros eucarísticos. Me encantaría, Jaime. Me encantaría Milagros para que eucarísticos. nuestro público se quede Hemos picado. hablado de Daroca y hay el gran milagro eucarístico en Lanciano, Italia. El gran milagro eucarístico cerca de Fátima, en Santarém. Para que hablemos de esto, ¿verdad? Y nuestro público se quede con una probadita. Pues bien, nos despedimos de este programa. Es el segundo de la serie del milagro de la Virgen en el mundo. Y de la Eucaristía. Y de la Eucaristía en el mundo y sobre todo de sus manifestaciones hacia sus hijos para pedirles conversión, oración, penitencia, Sagrario, ayuno, sagrario. Eucaristía y adoración al Santísimo Sacramento. Hasta la próxima, hermanos. Jaime, gracias por esta pequeña Gracias entrevista. a ti y a ustedes.